Hola, queridos hermanos. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. El día de hoy, 14 de noviembre de 2023, estaremos viendo el prólogo. El prólogo manifiesta tener 6 partes importantes en la que está dividida toda la enseñanza en el Catecismo. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, y llénanos de tu gracia y de tus bendiciones. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con el prólogo. Y esta dice así: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Hijo, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que refiere Juan 17:3. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, con referencia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3-4. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Lo dice con referencia a Hechos, capítulo 4, versículo 12, sino el nombre de Jesús. En esta primera parte dice la vida del hombre, que es conocer y amar a Dios. En el punto 1, Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo, en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. En el punto 2, para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con referencia en Mateo capítulo 28, versículos 19-20. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Esto lo refiere Marcos en el capítulo 16, versículo 20. Punto 3 del Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Quienes, con la ayuda de Dios, han escogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. En la parte 2 veremos transmitir la fe, la catequesis. Punto número 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Punto número 5. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Punto número 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tiene un aspecto catequético que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son: primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe;
búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. Punto número 7. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también y más aún su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Punto número 8. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Punto número 9. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis, promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Bellarmino, la publicación de numerosos catecismos. Punto número 10. No es extraño, por ello, que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya traído de nuevo la atención el Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la evangelización, en 1974, a la catequesis en 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes Evangelii Nuntiandi en 1975 y Catechesi Tradentae 1979. Dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, conociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Parte 3. Fin y destinatarios de este catecismo. Punto número 11. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la Iglesia Católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Punto número 12. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios a través de los obispos. Se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también útil lectura para todos los demás fieles cristianos, como nosotros. En la cuarta parte es la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Punto número 13. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida según la fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Y luego viene una primera parte que es la profesión de la fe. Punto número 14. Los que por fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para ello
El catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre y la fe, por la cual el hombre responde a Dios en la primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Segunda sección. Segunda parte, los sacramentos de la fe. Punto número 15. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Primera sección. Particularmente en los 7 sacramentos. Segunda sección. Tercera parte, la vida según la fe. Punto 16. La tercera parte del catecismo presenta el último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, en la primera sección, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios, en la segunda sección. Cuarta parte, la oración en la vida de la fe. Punto número 17. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración de la vida y de los creyentes, en la primera sección. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor, segunda sección. En ella, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Quinta parte, indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Punto 18. Punto 18. Este catecismo está concebido para una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares señalados por números más pequeños que se refieren a su vez a otros párrafos que tratan del mismo tema. Y con ayuda del índice analítico al final del volumen, se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Punto número 19. Con frecuencia, los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante CF. Por una inteligencia más profunda de esos pasajes, es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Punto número 20. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ellos se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Punto número 21. Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras en un uso directamente catequético. Punto número 22. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. En el sexto tema, o en la sexta parte, las necesarias adaptaciones. Punto 23. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal, quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su radiación en el testimonio. Punto número 24. Por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada tanto en el contenido cuanto en el método a las exigencias que dimanan de las diferencias de culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar, y más aún aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. El que enseña debe hacerse todo a todos, para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas, y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles con la verdadera piedad, con un único método y siempre el mismo.
que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quiénes pueden necesitar leche y quiénes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del ministerio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Por encima de todo, la caridad. Punto número 25. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no se acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Gracias, queridos lectores y escuchas, por permitirnos un momento más de lectura con ustedes. Soy Chuchín, el Catecista. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches.